De Agroindustria, Ricardo Burjaile. ¿Cómo estás, Ricardo? Lucas Álvarez Azabal te saluda. Lucas, buen día, qué gusto saludarte. ¿Cómo andás? Todo bien, ¿vos? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Ahí estuvimos hablando en la apertura un poco de este proyecto de cadena bovina que se estuvo presentando Sí, en la Cámara de Diputados. Contanos un poco, Ricardo, cómo podría impactar esto en justamente, bueno, en la cadena bovina de la Nación. mira, el informe que presenta, que es un estudio que Ujú. hace la fundación, no me sale ahora el nombre, FADA, perdón, Ujú. la fundación FADA, conjuntamente con la cadena bovina, que integran 24 cámaras, lo que habla es de un aumento en la producción de carne bovina previsto para el año 2032. Eso Ujú. podrá llevar las exportaciones de los más de 3.000 millones de dólares que hoy tiene exportaciones a un número de alrededor de 6.000 millones de dólares, ¿no? Ujú. Con la creación de más de 100.000 puestos de trabajo. Para esto supone una modificación de la actual política de trabas, de eliminación de cepo, de las exportaciones, una unificación del tipo de cambio, modificaciones en el sentido de incentivos para la producción. Bueno, eso es lo que han presentado. Algunas cosas, como yo expliqué en esa oportunidad, podrán pasar por el Congreso, otras son netamente de trámite del Poder Ejecutivo, ¿sí? Así que creo que es bueno. Nosotros hemos ofrecido siempre el Congreso, Lucas, para los sectores productivos que quieran venir a exponer, porque me parece que es una forma de acercar a la dirigencia política a los sectores empresariales. Y hablaste de uno de los temas, era el cepo. El otro día escuchaba a Sergio Massa y siempre se habla desde los sectores productivos que se necesita la unificación cambiaria, por ejemplo, desde el sector del agro, pero también desde el gobierno te dicen que estos sectores importan a menor precio que el precio del dólar blue. ¿Cómo es esto? Porque de un En lado... algunos casos, lo que ha Ujú. pasado como consecuencia de eso, perdón que te Sí, interrumpo, sí, no, está perfecto. eh, lo que ha pasado, Lucas, en estos casos es que te aplican el tipo de cambio oficial, Claro. pero los precios en dólares han aumentado en algunos casos hasta el 100%, con lo cual estás pagando al paralelo, Ujú. ¿no es cierto? Lo que salía a $100 ahora vale 200, nada más que el tipo de cambio oficial, eh, que es el precio del contado con liqui, digámoslo así, lisa y llanamente, ¿no? Ujú. Así que hemos tenido en los insumos agropecuarios, en muchos casos, para que por ahí no digan, en muchísimos casos, inflación en dólares, en la maquinaria agrícola, en los insumos para la agricultura, en insumos para ganadería, y en general en los repuestos, en todo. Mirá, todo está en términos de dólares oficiales carísimo. Ujú. ¿Y cómo está el sector hoy en día con todo lo que fue esta fuerte sequía? Asumo que también al sector del ganado bovino y animales Todo. tuvo un impacto importante. Mirá, la agricultura tiene un ciclo mucho más corto, Ujú. ¿no? Te enterrás rápido y salís rápido cuando tenés espalda, ¿sí? Ujú. Pero los golpes en la agricultura son muy fuertes. El costo de una hectárea de soja o maíz es lo suficientemente alto, soja, maíz, trigo, Sí. cualquier proceso agrícola que vos encares es un costo lo suficientemente alto como para que si no tenés una buena cosecha, tus finanzas se resientan. De la misma manera, si tenés una buena campaña, levantás cabeza más rápido que con la ganadería. Ujú. En la ganadería hubo una pérdida muy importante que todavía no se va a notar. Cuando digo todavía no se va a notar, porque a veces nos olvidamos los ciclos biológicos de la producción, porque lo que probablemente más haya sufrido en el próximo año, lo vamos a ver, es Ujú. la preñez. Y cuando te cae la preñez, después empiezan a faltar animales para engorde y te empieza a escasear la carne, ¿no? Entonces lo que te parece lejano atrás en el tiempo, te pega 3 años después Claro. en lo que es la ganadería,
¿sí? ¿Por qué? Porque las vacas no se preñaron, los terneros no nacieron y los novillos no engordaron. Entonces, el campo ¿cómo está? Bueno, depende mucho de los productores. A algunos productores le ha ido muy mal, muy mal. Depende de la zona que te encuentres. Hay algunas zonas que alcanzaron a levantar. Vos pensás que de una cosecha para tomar el caso, de soja, de a millones de la soja. ¿Cómo ahí se te cortó un poquito, Ricardo? ¿Me hablas de la cosecha de soja? Sí, de 45 a 50 millones de toneladas, que es lo que normalmente ronda la cosecha de soja, cosechaste 20, ¿sí? Claro. Y tuvo un golpe muy fuerte en la zona núcleo, por eso cae tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo está? Bueno, muchos productores, hay financiamiento en el campo, pero financiamiento propio de la cadena, ¿no? Insumos a pagar a cosecha, después, pero los que quedaron, hubo productores, sobre todo los productores chicos, que quedaron muy golpeados, sin capacidad financiera para reaccionar. Veremos cómo les va, todo hace prever que va a ser una mejor campaña, pero todavía la seca, por ejemplo, en mi caso en Formosa, todavía estamos con una sequía muy importante, y no toda la pampa húmeda ha llovido muy bien. La estimación de trigo, que era de 18 millones de toneladas de la cosecha, está rondando las 15. ¿Y esto tiene una incidencia en lo que hoy está atravesando la Argentina directa, como dicen? Claro. Me refiero a que afecta a las cuestiones macroeconómicas esta gran sequía. Sí, claro que afecta, claro que afecta. El problema es que al perro flaco no le faltan pulgas, digamos, ¿no? Entonces, echarle toda la culpa a la sequía cuando los desequilibrios macroeconómicos ya se venían presentando. Porque nosotros ya teníamos una explosión de inflación en el mes de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y resulta que los dólares te faltaron en marzo, abril, mayo, ¿sí? Entonces, el impacto de la sequía se empezó a ver este año, fundamentalmente en la caída de la producción, en el estancamiento del Producto Bruto, en la caída de la actividad económica y en la falta de dólares. Pero ya el año pasado teníamos un problema de dólares, ya el año pasado teníamos un problema de inflación. Es decir, la sequía fue un agravante de los severos problemas que tenemos en la macroeconomía. Y siguiendo esta línea, hablaste de que, bueno, justamente como que hay un delay entre cuando las cosas, por ejemplo, se termina la sequía y se logra cosechar. ¿Se espera que sea para el año que viene este boom económico del campo o es un poquito más adelante? Depende del clima. Dice que el productor agropecuario vive en función al clima. Por eso es que a veces te da mucha bronca cuando todos creen que es fácil, ¿no? Viste que cuando te va mal no hay nadie. Claro. Los amigos del campeón están todos y cuando el campeón ya no es o tuvo un traspié, quedan pocos. En plena sequía la ayuda al campo es insignificante con el impacto que tiene dentro del sector. Se supone que vamos a tener una mucho mejor campaña. Veremos cuánto ayuda para la siembra gruesa, todo lo que está pasando. Estamos a tiempo para lluvias, pero habrá que ver y decidir qué es lo que va a haber, si va a haber más maíz o va a haber más soja. Porque también estamos pendientes de la lluvia, que no ha sido generalizada, pero respecto a la campaña anterior va a ser mucho mejor, por supuesto. Y como para ir cerrando, desde el sector del campo, ¿cómo ven las propuestas de figuras como Milei con toda esta idea de quita total de impuestos, quita de retenciones? ¿Lo ven con buenos ojos o sienten que también es un poco irse mucho al extremo y optan por una posición más? Yo te voy a decir. La propuesta de Milei de quita total de retenciones, cambias retenciones por anticipo de ganancias. Entonces, te vas a encontrar que vas a tener un saldo a favor de la AFIP. El productor, la plata que le va a entrar en el bolsillo es exactamente la misma. El problema que vos tenés hoy en el sector agropecuario es que si vos vendés a 100, vamos al caso de la soja, y te retienen el 33, cobrás 67, ¿sí? A tipo de cambio oficial, por supuesto. Es decir, que terminás cobrando la tercera parte de lo que vale Paraguay. Por lo tanto, la tecnología que aplicas es la tercera parte de lo que puede tu vecino, de Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia. Claro.
te estás atrasando tecnológicamente. ¿Qué propone Javier Milei? Que en vez de que te saquen 33% en concepto de retenciones, vaya los 33 a cuenta de ganancias. ¿Qué te cambió la ecuación a vos como productor? Nada. Claro. No tenés la plata para comprar la tecnología. No vas a poder comprar fertilizantes, no vas a poder comprar, la maquinaria te va a seguir saliendo cara. Entonces, creo que es una propuesta que es un error, que es engañosa. Nosotros con Patricia Bullrich, ¿qué decimos? De lo más sensato, una unificación del tipo de cambio lo más rápido posible. Habrá que ver qué queda después de estas medidas de Sergio Massa, ¿no? Uh-huh. Y hasta cuándo seguimos con la kermés de los anuncios de Sergio Massa. ¿Qué costo fiscal tiene? Algunos ya estiman que el costo fiscal, hoy estamos con distintas medidas, entre alrededor del 0,83 era lo de impuesto a las ganancias, lo del IVA, todavía no se sabe quién va a pagar el costo, si va a pagar Nación, si va a pagar las provincias, si van a pagar a medias, pero puede llegar a costar 1,5 puntos. Hay que ver este nuevo IFE, que algunos me dicen que es lo suficientemente restrictivo como para que no lo cobre nadie. Claro. Porque si tenés, por ejemplo, una garrafa de gas, aunque estés de un subsidio a la garrafa, no lo cobrás. Creo que si tenés una cuenta de Mercado Pago tampoco la cobrás, y esto lo pongo entre comillas porque es lo que me dijeron, ¿sí? Entonces no sabemos cuál es el costo fiscal de esto, no sabemos cuál es la próxima medida que va a tomar en esta materia. Entonces, a partir de eso, cuando vos asumas y veas cuál es la situación de déficit que tengas, la intención de Patricia es bajar de forma importante las retenciones, pero habrá que ver el resultado con el que te encontrás. A eso sumarle la emisión monetaria constante que tenés y consecuentemente la aparición de las LELIQs cada vez que emitís. Entonces, yo creo que lo de Javier Milei es decir, eliminé las retenciones, entonces de retenciones me Ahí se te cortó de vuelta un cachito, Ricardo, me decías Javier Milei. Javier Milei te dice, yo te voy a eliminar las retenciones, pero te cobro ganancias. Uh-huh. Entonces vos vas a tener un saldo irrecuperable en ganancias que te lo va a comer la inflación. Claro. ¿Entendés? Porque no lo podés compensar con otros impuestos. Es una cortina de humo esa propuesta. Uh-huh. No es una propuesta viable y seria, ¿no? Y ya está así la última, desde el espacio de Bullrich, ¿cómo en lo que es la preparación para lo que son las elecciones, con quién aspiran, si se quiere, a luchar el balotaje, en el caso de que no se pudiera dar una victoria en primera vuelta? ¿Ven con más posibilidades a Massa o a Milei, por cómo se está conformando la sociedad de cara a las elecciones? La verdad es que hay tantas operaciones de prensa que no sabés. Uh-huh. Indudablemente, si uno tuviera que mirar, Milei aparece ganando en la primera vuelta, después vienen las incógnitas: cuántos votos va a recuperar el PJ de lo que llevó Milei, uh-huh. Cuánto va a llevar Patricia de lo que sacó Horacio Rodríguez Larreta. Nosotros, por supuesto, que aspiramos a todo y a crecer. Creo que estamos en un margen muy chiquito que nadie puede decir. ¿Con quién aspiramos? Nosotros aspiramos a entrar. No creo que nadie gane en primera vuelta, lo veo muy difícil, casi imposible. Pero aspiramos a entrar en la segunda vuelta porque en el caso que fuéramos con Milei en segunda vuelta, somos los únicos que podemos ganar la Milei. Massa pierde contra Milei, ¿no? Así que, la verdad, aspiramos a estar con el que decida la sociedad, pero aspiramos a estar nosotros dentro de los dos que vayan al balotaje. Te agradezco, Ricardo, por estos minutos. Muchas gracias. Gracias, Lucas, muy amable. Un abrazo. Ahí hablábamos con Ricardo Burjaile, diputado nacional por el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, ex ministro de Agroindustria.